Buenos días. Good morning. Esta mañana And this morning, Brit me pidió que Britt compartiera un asked poco that I shared a little bit acerca del tema que hemos estado about the topic that we've been discutiendo talking aquí en la about iglesia en las here at últimas church semanas, for the past few weeks, acerca de la injusticia social about social injustice y cómo esto en mi trasfondo, and en how mi this historia, has o cómo played eso a part in my resuena en mi vida. background, or how this is played out in my life. Yo quisiera empezar hablando un I poco wanted to start just talking a little bit acerca de mi identidad, de mi about trasfondo my social, identity and de my donde yo vengo, social background, where I come from, para que puedan entender el por qué so that you can he understand llegado a a ese little lugar bit de how I've razonamiento, come a to ese this lugar place de of reasoning, pensamiento, this place of al cual thinking, pienso compartir con ustedes. esta mañana. the way that I want to share with you this morning. Sí, como muchos saben, mi nombre es Elvis As Enríquez. most of you know, my name is Elvis Enriquez. Nací en San Salvador, I was El born in San Salvador, El Salvador, a inicio de los 80. at the beginning of the 1980s. Crecí en una guerra civil que I duró grew 12 up años. during a civil war that lasted 12 years. El motivo de la guerra civil And the motive for this civil war fue la injusticia social was social injustice y la opresión and the oppression hacia la mayoría de gente en El Salvador. towards the majority of the people that were living in El Salvador. Hubo apoyo internacional There para was ambas international partes support on both sides of the war. porque realmente fue una extensión de la Guerra Fría Really, it was an extension of the Cold War que ocurría a nivel mundial en that was esa going época. on, and at a worldwide level during that time. La guerrilla, The es guerrilla, decir, la revolución, the revolution, fue that's apoyada por la Unión Soviética, was supported by the Soviet Union, Nicaragua, Cuba, Nicaragua, Cuba, y por el otro lado, and on the other side, el ejército, there was the army que era defendiendo el gobierno ultraderechista en ese that was entonces. defending an ultra right-wing government at that time. Este fue apoyado directamente por el gobierno de Estados Unidos. And that side was supported directly by the government of the United States. También aprendí, And I also learned, hablando y aprendiendo un poco esta guerra, just, learning a little bit, talking a little bit about this civil war, de mi historia, about my story. que no había sido la primera vez que había habido una This wasn't the revolución en mi first time that país. there had been a revolution in the country. 50 años atrás, 50 years 1932, before the Civil War, in 1932, hubo otro levantamiento indígena, there was another indigenous uprising campesino, from the farm workers contra el gobierno y sus leyes opresivas. against the government and their oppressive laws. Y esto fue conocido como la matanza. And that was known as the massacre. Se llamó así porque para detener esta It was revolución, called that because in order to stop this revolution, el gobierno salvadoreño terminó the masacrando y Salvadoran exterminando government ended up massacring, exterminating a la etnia indígena mayoritaria. the majority indigenous ethnicity at that time. Es la etnia náhuatl pipil. That ethnic group is called the Nahuatl Pipil group. En el transcurso de unos pocos días, And in se cree que se time of just a asesinaron few days, it's thought that hasta unas 40,000 personas. up to 40,000 people were killed. Todos indígenas, They were all campesinos, indigenous, pobres, they're from the country, poor, oprimidos, oppressed, que querían simplemente that they just buscar sus derechos, wanted to que they se were just looking for reconocieran. their rights. They're just looking that their rights be recognized. Y en los años subsecuentes And in the next few years, se siguió persiguiendo y reprimiendo a todo aquel que hablara la lengua there was more indígena persecution and more repression of anybody that spoke an indigenous language o que mantuviera algún rasgo de cultura or that nativa. held on to any kind of trace of a native culture. Y realmente eso terminó And esa because of cultura this, ancestral that en El Salvador. ancestral culture, that people group was finished, was exterminated. Muchos se escondieron, Many of them hid. muchos se movieron a otros lados, Many moved to other parts. muchos trataron de parecer otra A lot cultura of people tried to look like other cultures, y se desapareció. and it disappeared. Pero esa tampoco fue la primera vez que hubo un levantamiento But similar. that also wasn't the first time that there was a similar Aún uprising. 100 años atrás, en 100 years 1832, before that, in 1832, había habido otra revolución. there was another revolution. De la misma forma, esta revolución In the peleó same por los way, derechos de los This indígenas, revolution was fighting for frente a abusos del for the rights gobierno, of the indigenous un people sistema racista, against abuses from the clasista government e injusto.
in a racist, classist, unjust system. Sus líderes, de la misma forma, terminaron Their fusilados. leaders, in the same way, the leaders of the uprising were killed. Y eso es parte de la historia, de las And this is luchas sociales part del of the país de donde story. yo vengo. There's, stories of social struggles throughout the history of places like where I come from. Entonces, cuando yo crecí durante la So, última revolución en When los I 80s, grew up during this last terminó en los revolution in 90s. the 80s, it ended in the 90s. yo crecí en la casa de un soldado. I grew up in the home of a soldier. Entonces crecí de un lado de la cerca, So I grew up on one side of the fence con una perspectiva with one perspective, de quién eran los malos, quién eran los buenos. a perspective of who are the good guys and who are the bad Es lo que guys. escuché That's what I creciendo. heard. That's what I heard growing up. Y todo esto que les acabo de contar de And la all this historia de that las I've been revoluciones telling you about growing up in all the son revolutions, cosas que yo fui aprendiendo these were things that en el I bachillerato learned in high school o en la universidad or in the university, y en mi vida en general. and in my general life. Y esto empezó a cambiar un poco mi perspectiva. And this started to change my perspective a little bit. O sea, se imaginan, o sea, yo crecí If en you can un lugar, imagine, I grew up in a home en un lado en on un one bando de la side, guerra, on one side of the war, y de repente empiezo a saber el por and qué then I start to learn la about gente que yo the consideraba why. los malos, the people that I had always considered los as the bad enemigos. guys, the enemies. por qué hicieron lo que hicieron I started to learn about why they did what they did, y cuál es la historia and en, what's en- the en mi país history in my country al respecto a ese tipo de movimientos. about this kind of movements. Y con los años y mientras conocía más And la over historia the years, del and I was país, learning more y about la the historia history de of mi the country, familia, the history of my family, mi perspectiva, my repito, perspective. fue cambiando. I say it again, it started to change. Mi padre me enseñó My father taught me que a través de su historia, through his story que más que ser el hijo de un soldado, that more than just being the son of a soldier, en realidad yo era el hijo de un niño I o actually de alguien que se crió I was also the son como of campesino, someone who grew up as one of these people from the country, poor person from the country, pobre, poor. al grado de que mi papá a sus 14 años fue My cuando dad, él when he was 14 years pudo old, comprar él mismo sus propios zapatos. He Por was primera vez, 14 años. able for the first time to buy his first pair of shoes when he was 14 years old. 14 años tener sus primeros zapatos. At 14 Y se years old, he inscribió a had la his escuela first pair of cuando tenía shoes. 14 años también. He enrolled himself in school for the first time when he was 14 years old. Vivió mucho tiempo como niño en la calle, He en grew un up pueblo. as a kid living on the streets in a small town. Y esa es la historia de mi familia, And esa es la that's historia the del lado de mi history, papá. the story of my family, of my dad. Del lado de mi mamá tampoco era On my tan mom's diferente. side, it wasn't very different. Entonces, eso fui aprendiendo And también so I de started ellos. learning these things about my family. Mi papá no solo era el soldado que My yo dad conocí wasn't cuando just estaba a yo soldier, pequeño. that I knew of when I was a small boy. Y también me enseñaron a que nosotros no teníamos nada que aferrarnos. My parents taught me that we didn't have anything to hold on to. Que vinimos sin nada We came into this world with nothing, y apenas teníamos lo necesario. and we barely had what was necessary to live. Gracias a Dios. And thank you, God. Hasta ese momento, eso es lo que me fue And empezando these things are what a helped me ayudar a start empatizar to empathize, con los demás. to empathize with others. ¿Se imaginan la dificultad que You fue can para mí imagine the difficulty it was for de me tratar de entender o empatizar to start to understand, con to el otro lado de la empathize historia with people from the other side of the story? después de una guerra de 12 After años? a war that lasted for 12 years, De pequeño yo vi cadáveres tirados en la as calle. a child, I saw dead bodies laying in the street. Pasé muchos traumas huyendo de Went combates. through a lot of traumas because I was, seeing this combat right up hand. Y fui poco a poco conociendo más, And little abriendo by mi mente y mi little, I corazón started learning more, and little by little, started opening up my heart more a través de la empatía. through empathy. Empezar a conocer por qué los demás hacían lo que habían hecho.
thinking and learning about why the other side had done what they had done. Y quiero hablar esta mañana So I acerca want de, to talk de this cómo morning llegamos al about amor, how do we come to love, el amor que profesamos en el the love that Evangelio we profess in the gospel a través de la empatía. through empathy. Porque yo creo que en las injusticias de este mundo Because I think in y the en las luchas injustices of sociales this world and in the por social justicia, struggles for justice, tener empatía te va a to be able to ayudar have empathy a is going to conectar help con you Dios. to connect with God. Porque sí, tiene mucho sentido. Because it makes a lot of sense. Cuando Dios te habla de amar a tu When prójimo, God speaks about loving your neighbor, esa es la raíz del this Evangelio. is the root of the gospel. Pero, ¿cómo haces eso But how do you do that con alguien que no conoces? with someone that you don't know? Con un grupo que tal vez With a tenés group prejuicios. that maybe you have prejudice towards. Que tal vez con un grupo de personas Maybe with a group of que no conoces y That you que don't siempre really has know. pensado que son los You malos. maybe always thought that they were the bad guys. ¿Cómo haces eso? How do you do that? Y yo quiero compartir de mi So I corazón, want to share en from mi my heart experiencia, and from my experience que la empatía that empathy es algo que está muy relacionado, is muy something that's amarrado al very Evangelio. related and tied to the gospel. Vamos a leer Marcos 12, We're going to read Mark 12, versículo 29 al 31. verses 29 to 31. Lo van a ver ahí. Dice, el más importante es, hablando de los mandamientos, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Mark 12, 29 through 31. The most important one, speaking of the commandments, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. También vamos a leer Lucas I also want us to read Luke 10:27. 10:27. Perdón, del 26 al 37. Sorry, from 26 to 37. Y yo sé que Trent compartió de esto hace unas semanas And I know that Trent shared about this a couple weeks ago, y pues me encantó también, and I loved it also. aunque también habíamos hablado de esto antes And we've also talked about this before, y quiero ocuparlo también en and esto. I want to share it again. Del 26 dice, Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda, entonces, y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Luke 10, starting at verse 26. What is written in the law, he replied. How do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself.
You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, And who is my neighbor? In reply, Jesus said, A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man in his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, The one who had mercy on him. Jesus told him, Go and do likewise. Bueno, ese es el evangelio This is que the enseñó gospel, Jesús. the gospel that Jesus taught. Ama a Dios sobre todas las cosas Love the Lord before all else, y ama a tu prójimo como a ti mismo. and love your neighbor as yourself. ¿Y quién es tu prójimo? And who is your neighbor? Es una pregunta que todos nos podemos hacer en It's a cualquier question that we momento. can all ask ourselves in any moment. ¿Quién empatizó contigo? The one who ¿O quien yo empatizo? empathized with you, or who you empathize with. Eso es algo que tal vez yo contestaría. This is something that maybe I would answer. Por lo menos que estamos mandados a empatizar, ¿no? The ones that we are called and commanded to empathize with. En realidad somos prójimos. Todos In somos nuestros reality, prójimos. we're all each other's neighbor. Ashley es mi prójimo. Ashley is my neighbor. Mis hijos son mi prójimo. My children are my neighbor. Mis papás son mi My prójimo. parents are my neighbor. La persona al otro lado de la calle The person es on mi, the other es mi side of the prójimo. street is my neighbor. Según la descripción, According to the es description, alguien que está a la par de it's nosotros, someone está cerca de who's nosotros. beside you, someone who's near you. Y realmente quien demostró, según la historia, And who showed to be the good neighbor es aquel que empatizó con esta is the persona. person who had empathy on the man. Y ya que hablamos de empatía, quisiera And now hablar that un we're poco de la talking about definición. empathy, I wanted to just talk a little bit about like the definition of empathy. Encontré un par de definiciones, una a nivel personal y I found otra a a few nivel definitions. grupal One o dealing colectiva. with like, personally, and then one dealing with like a group. La primera The first one, dice, la empatía es la capacidad de percibir empathy is the ability to perceive O or inferir infer in the feelings, en los sentimientos, pensamientos thoughts, y and emociones emotions de los demás, of others, basada en el reconocimiento based del on the otro como recognition of the similar, other as similar. es decir, como un individuo That is, similar as a similar individual con mente propia. with a mind of his own or her own. Además consiste en entender a una persona desde It's su also punto about de vista en understanding a vez del propio, person from his or her point of view, o experimentar indirectamente los sentimientos y or percepciones del otro. indirectly experiencing the feelings and perceptions Entonces a nivel of the other personal. person. That's on a personal level. Ahora quiero hablar de otro concepto que hay, And I la also want to empatía talk about intercultural. another concept that I found, which is intercultural empathy. Es la capacidad de percibir el It's the mundo ability to perceive the world según una cultura according to a different o culture cosmovisión or a different worldview diferente de aquella de la que se proviene. from a different worldview from which it comes. Mi familia, como decía, Like I was esposa, saying, like my hijos, family, my wife, my mis children, amigos, my friends, están en la misma categoría que la they're gente in con the quien me same encuentro en la calle y no category conozco. as, a random person that I meet on the street. Todos, según esta definición de Jesús, Everyone, by this definition that Jesus gives us, son nuestros prójimos. they're all our neighbors. Entonces, ¿cómo llego de 0 a 60 So millas how do I por get hora? from 0 to 60 miles an hour? ¿Cómo con mi familia, con la Like, gente que yo quiero, with my que yo quiero family, y amo? with people who I love. O sea, decirme, hey, vas a sacrificarte por ellos o To vas be a able dar to tu say, vida, hey, you're going to sacrifice vas yourself for a them. You're going to pagarle give your el life. hotel a alguien o Or you're vas a going to servir a pay for the alguien hotel for que someone. yo You're going to amo. serve someone. For someone that I Eso love, no cuesta, that's not hard. pero
amar a alguien que no conoces, que solo ves tirado en la calle y lo vas a amar, o alguien ajeno a tu cultura, es difícil. Es difícil. It's hard. Y la única forma en la que veo yo, en mi experiencia he podido hacerlo, cuando empiezo a empatizar, cuando tengo la intención de empezar a empatizar con esta gente o con este otro grupo. Y creo que se dan cuenta por dónde voy ahorita. Les dije en mi historia, soy un salvadoreño americano. Crecí, viví, nací en El Salvador, me moví a California y aquí estoy. De ahí vengo. ¿Y qué pasa cuando de repente empiezo a conocer otros grupos? You know, what happened when all of a sudden I started to meet other groups of people, started to interact with others. Para empatizar, para amarlos a ellos. To be able to empathize with them, to be able to love. Tengo que empezar a tratar de percibir el mundo según la cultura de ellos. The world through their culture. A través de sus lentes, como dice. Through their lenses, like Britt likes to say. Entonces, es a través de la empatía. And that's through empathy. Y también quiero hablar And I also wanted to talk acerca de la justicia de Dios. About God's justice. Y cómo esto tiene que ser una prioridad para nosotros. Es algo de celos como cristianos. It has to be something we're zealous about as Christians. Tengo otro versículo, vamos a leer Proverbios 14:31. I want to read one more verse. It's from Proverbs. 14:31. Proverbs 14:31. Dice, el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Proverbs 14:31. Whoever oppresses a poor man insults his maker, but he who is generous to the needy honors him. Yo he visto la opresión. I've seen oppression. Vengo de un lugar donde hay opresión. I come from a place where there's oppression. Muchos de nosotros como inmigrantes, a lot of us as immigrants, lo hemos visto. We've seen it. Y huimos de la opresión. And we fled that oppression. Tratamos de salir adelante, escapar a la opresión. You know, move ahead and escape that oppression. Entonces cuando vengo y escucho, so when I come and I hear, por ejemplo, de la lucha about the de mis hermanos, hermanas afroamericanos, brothers and sisters, my African American brothers and sisters, yo entiendo de qué están hablando. I understand what they're talking about. O por lo menos debería entenderlo. Or at least I should be able to understand it. A menos que ignore la historia que les acabo de contar de las revoluciones, de los 200 años de opresión o más que acabo de contarles acerca de mi país y de que realmente es la misma historia en toda Latinoamérica. En muchos lados del mundo es así. Si yo quiero ignorar eso, entonces me va a ser difícil empatizar con los demás. Y aparte de eso, trato de ignorar la historia y trato de ignorar el Evangelio de Jesús. Trato de leer lo que acabo de leerles en Marcos y en Lucas, donde Jesús me dice, nos manda a nosotros amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Amar a los afroamericanos como a nosotros mismos. Como nosotros mismos. Pon el nombre del grupo que crees que perteneces. Put your cultural group's name in that. Por ejemplo, yo voy a poner salvadoreño americano, salvadoreño. I can put, Salvadorians in that blank. Como yo amo a los salvadoreños, como yo amo a mi familia, como yo amo los intereses de mi cultura, de esa misma forma yo debo amar a los demás, otros grupos que están sufriendo opresión. Dios condena la opresión. ¿Por qué no voy a sentir empatía con estos grupos? A menos que esté desechando el Evangelio, lo esté ignorando. No puedo y no me cabe desde que estaba pequeño y empecé a escuchar historias del racismo en Estados Unidos, de esclavos afroamericanos en Estados Unidos, de los derechos de movimiento civil y todos estos tipos de opresión hacia el grupo de afroamericanos.
mi corazón empatiza. My heart Hay algo dentro de mí que There's empezó something a inside querer of me empatizar, that made me a want to decir, no, empathize and to say, yo quiero hacer algo. no, I want to do something. Yo voy a orar por ellos. I'm going Yo to los pray for entiendo. them. I Yo los understand entiendo. them. I understand it. Porque vengo de un lugar, Because vengo de I una come from a familia, place, I porque es mi come from a identidad family, 'cause it's también. my identity. Un grupo que ha sobrevivido, A que está group of luchando, people that has o que survived, that quiere is a salir de esa fighter, that opresión. wants to get out of that oppression. Así que yo los invito And so I want to invite you a que piensen en eso. to think about this. ¿Qué luchas has tenido en tu vida? What ¿Qué luchas struggles has have venido you had de in your dónde life? venís? What struggles have you Si had sos from where you inmigrante came como from? yo soy, If you're an immigrant like I am, si en tu vida, en tu familia ha maybe habido in your life, in your family, luchas también, there's been struggles. piensa en eso. Think Y si about te that. cuesta aún And eso, if it's porque tal vez no has hard, tenido 'cause maybe you luchas, haven't had struggles, tal vez no has estado del lado oprimido, or maybe you haven't been on the oppressed side, piensa en lo que te dice Jesús, think about what Jesus tells el evangelio que you, the hablamos. gospel that we talk about. Piensa en eso. Think about ¿Cómo voy a that. amar a los otros? How am ¿Cómo I voy a going to empatizar love con others? ellos? How am I going to empathize with others? ¿Cómo voy a amar al Creador, como How am I dice en gonna Proverbios? love ¿Cómo voy my a Creator, amar like it says al Creador y in aborrecer Proverbs? su How am I creación? going to love my maker but hate his creation? Así que les pido que pensemos en eso. So I want to ask you to think about this. Y también quiero hablar de I also wanted to talk about que aún dentro de otros grupos that even within other groups, hay opresión. there's oppression. Y no solo se trata únicamente de And it's raza, not just talking about race. también se trata de clases. There's also class oppression. Algo que a mí me impactó fue cuando Something vine a that este really país impacted me when I came to this y empecé a country. escuchar So when I acerca de started to hear about otra gente, other formas people despectivas de and hablar a other otros. derogatory ways that people speak Por of ejemplo, others, blancos, pobres, like poor white people. se les llama rednecks. They call them rednecks. Rednecks, la descripción física de It's alguien a que tiene el physical cuello rojo description of someone porque who has a redneck. muchas veces viene el estereotipo de Because ser it's the granjero stereotype of y being a estás farmer, and that trabajando, you're sos working out in the campesino sun as a farmer. y te llaman rednecks, And cuello rojo. they have that term, rednecks. Y es todos los estereotipos que hay And all the atrás de esto. stereotypes that Es come horrible, with that. es It's horrible. horrible. It's Viene de horrible. opresión It también. comes from oppression also. Otro es white trash, Another term, basura white blanca. trash. También para grupos blancos que son Again, pobres. for white people who are poor. Viene de gente que It se comes quiere from sentir people superior who a wants to ellos feel y les llama superior to white others, trash, and so they basura call blanca. other people white trash. Están ofendiendo They're offending al creador de ellos their con maker todos sus estereotipos, con with ese all odio, these con esa stereotypes, with all this opresión. hate, with all this oppression. Por ejemplo, otro grupo también en nuestra Another sociedad, group in our society, la gente sin hogar. the homeless. También tantos estereotipos, There's so many stereotypes, tantas ofensas que hacemos. so much offenses that we. Quiero hablar de otro commit. también, otro Another grupo. one that I want to talk about. Y eso es dentro de la comunidad And this latina, is within the Latino community, paisa. the term paisa. Eso es horrible, yo lo aprendí It's aquí. horrible. It's something I learned here. Y es la persona que It pobre, refers to a primer poor inmigrante person, a que está en first este país. generation immigrant who's here in this Normalmente los country. segunda generación Usually, les llaman paisa. the second generation immigrants would call them a paisa. Paisa viene de paisano, sea como sea, pero un paisa es una forma It's a despectiva derogatory- de hacerle ver como es alguien que term acaba de venir y es to alguien pobre, es Put down alguien de someone who menos, just came to this country, que to no look tiene at them as documentos. someone less, someone who doesn't have documents. Es malísimo, es horrible eso. It's horrible. Dentro de nuestros grupos That's también within our own groups, we have this as well. siempre queremos poner una etiqueta de que hay We always alguien want to peor put a label on someone else and to say that they're worse, para sentirnos mejor. so that we can feel better. Eso es horrible, eso no es amar a tu prójimo This como a ti isn't mismo. loving your Ese no neighbor es el as evangelio yourself. que hablamos. This isn't the gospel Esto that no we're es talking about. lo que habla este libro. This isn't what the Bible talks about. Y no podemos alabar a Dios We y can't estar usando y praise God atacando a and estos grupos también. be attacking these other groups. También tengo una historia en medio de esto. I have another story in the midst of all this.
Acerca de mi mejor amigo desde que vine aquí a Los Ángeles. It's about my best friend that Compañero I've de had trabajo. since I came here to LA. He's a coworker of mine. Era mi compañero de trabajo Well, he was my coworker. por muchos años y For many years. empatizamos en tantas cosas. And we were able to empathize in so many Y nos things. hicimos muy amigos And we became such y good me friends. recibió como nadie más en And este he lugar. received me as no one else in Y this country had. pudo verme And I could no como see alguien myself a quien tenía que Not as servir o someone atender en una who- forma de lástima o who porque had era to be menos served, o porque era un inmigrante, because out of sino pity que or something él, that, because I was like this poor los immigrant. dos estábamos But we luchando were both en el mismo equipo, struggling on the tanto en el same trabajo team como en la vida. in work as well as in life. Compartíamos esa historia de We were able opresión, to share that same history of de oppression, pobreza, of poverty. de su mamá haberlo criado soltera, con un he sueldo had a single mínimo, mom who trabajando en grew up, una with fábrica minimum donde wage. nosotros trabajamos. And she worked at the factory where we both came to work later. Y mi amigo es blanco. And my friend is white. Y mucha gente lo ha tratado mal And so many people have treated porque him tal vez no badly se veía because maybe sofisticado he doesn't look very o sophisticated por cualquier cosa. or for whatever reason. Y me he dado cuenta de eso. And I've realized this. Es tanto el odio, es There's tanto so la much separación, es hate tanta and la separation opresión and oppression que va más allá de la raza, that it goes va de lo beyond race. evidente, va también en nivel económico, la It's clase, on de muchas economic formas. Y level, todas esas formas different son diabólicas. classes, and all of these different ways of oppression are from the devil. Y Ashley sabe, yo casi nunca ocupo esa palabra Ashley para knows decir that eso es diabólico. knows that I never hardly use that word to say that is something of the devil. Pero no puedo imaginarme algo más But I diabólico, can't think algo of peor anything worse than this. que eso. La ofensa hacia los demás. The La offense opresión, towards other people, ponerlos the de oppression, menos. to treat them as less than. Por eso entiendo yo, o sea, por And eso that's why I understand. trato de entender por Well, qué that's why que I Jesús try to puso eso understand como why Jesus tan importante. Ama a tu Made this prójimo so como a ti important. mismo. Love your neighbor as yourself. Porque cuando ponemos etiquetas Because de algo when we malo a put los labels demás, and call cuando them bad, no when nos we call other interesa, people, cuando nos hacemos when they indiferente a don't los demás, matter to us, ya no los amamos. we're not loving them. No estamos ni intentando We're not amar. even trying to love them. Estamos rechazando el evangelio, We're rejecting the gospel. como cualquiera el grupo del que pertenezcas. No, it doesn't matter what group you belong to. Cuando ves las luchas When sociales you de los see demás, the social struggles of others, cualquier lucha de los demás, whatever struggle that someone else is having, y lo negas, and you deny it, y lo justificas, or you justify it, o simplemente te haces indiferente, or you just become indifferent, estás siendo parte de eso. you're being part of that. Estás en contra del evangelio, You're going against the gospel. estás en contra de tu prójimo. You're going against your neighbor. Y también esa otra pregunta también, de ¿por qué nos cuesta empatizar? So I just want to ask that question: why is it that it's so hard for us to empathize? Cuando estaba leyendo un poco para When I preparar was reading a esto, little bit, to prepare for this, estaba viendo tantos I artículos, was reading so many articles, tanta gente que ha escrito acerca so many de, people that have written de, about de las justificaciones, the justifying it, el por qué pasan las injusticias que pasan. why different injustices happen. Por ejemplo, o sea, hablamos del For example, el caso en este verano de George Floyd, we spoke this summer about the case of George Floyd. que es uno de tantos contra la comunidad afroamericana. It's one of so many cases against the African American community. Encontré un artículo que And I found this article. era un artículo realmente no muy fundamentado, It era was algo, not didn't have a strong base or anything. y hablaba de cómo comparaban a George Floyd And it was con comparing George Floyd, la muerte de él with- con la muerte de Vanessa with the Guillen. death of George Floyd against the death of Vanessa Guillen. Vanessa Guillen, para quienes no saben, Vanessa es una Guillen, if you soldado don't know, was a soldier, latino a Latina soldier que fue asesinada en una Was base en murdered Texas. in a Era military parte base in Texas. del Army de Estados Unidos. She was del part of ejército. the army of the United States.
y fue asesinada y And she was había un murdered, caso y and está siendo the case was investigado open and it was being y no investigated, había muchas respuestas. but there's not many answers. Y sí, fue difícil. And it was Ella hard. tenía, parece que 20 años It's like she was about 20 years Joven. old, she was young, y fue encontrada mutilada. and she was found mutilated. Lo único que estaba haciendo es trabajar. And the only thing she was doing was working. Pues habían argumentos en And there were internet arguments on the internet. de cómo comparaban esta muerte, How que they cómo era compared, posible que You know, how había is it tantas possible that there was protestas por so la much muerte de George protest Floyd about the death of y que George George Floyd? Floyd era bien inmoral, And, que él that he was era not a malo, moral que person, that he was a bad no era person. bueno. En otras palabras, era In justificando other de words, que, bueno, they él se lo buscó. justifying it, saying that he was looking for Y por otro trouble. lado, de que cómo era And on posible the que other la side, comunidad how is it latina, possible that the Latino gente como community, Vanessa or how Guillén, people like Vanessa ella Guillén, no se hubiera hecho why is there not tanta such a protesta, tanto big protest about investigación, her or a big investigation? como si fuese algo de, As if it were something ella that, sí se justifica la yeah, muerte, this is se justifica la muerte de él, pero de ella George no. Floyd's death was Tratando de justifiable, poner but hers wasn't. etiquetas, It's like usando trying to estos label, estereotipos para decir trying to use eso these sí fue justo, eso no fue stereotypes to say, oh, justo. this is- No, This es is la just, imagen this de is Dios. unjust. No, both of them were made in the image of God. Y no solo se estaba protestando, And we're not just claro, la protesting muerte de George Floyd, just- solo esa muerte, Just sino the un death of George sistema Floyd, opresivo but people were que protesting constantemente the oppressive criminaliza system that is a los constantly hermanos y hermanas criminalizing afroamericanos our African American brothers en and esta sisters sociedad, in this en society, este país, in this y ha country. pasado por centenares de años. And it's happened for hundreds of years. Así que ese tipo de cosas, ese tipo So de that actitud kind of things, puede that kind of pasar. attitudes, it Decir, can happen. ¿cómo es posible de que, To say, bueno, yo soy mejor que George Oh, Floyd, yo soy I'm better mejor than que esta George Floyd, or persona, I'm está better bien than que this le pase person. esta, a mí It's no? okay that it happened to them and not to me. Es una actitud súper egoísta. It's a super Y si se selfish fijan, attitude. es And if you completamente realize, contraria it al goes evangelio. totally against the gospel. Le pregunto otra vez, I want to ask again, ¿por qué nos cuesta empatizar? why is it so hard for us ¿Por to qué para esta empathize? gente que escribió esto que Why le estoy was it so diciendo hard for the fue person tan who wrote this difícil article, decir, comparing lo Vanessa sentimos Guillén to George Floyd? George Floyd? Why was it so hard for them También to lo say, sentimos por I Vanessa, feel bad pero about George qué mal Floyd. por I George also Floyd. feel bad about No Vanessa pudieron Guillén. empatizar. Why couldn't they just ¿Por qué nos empathize? cuesta? Why is it hard for us to empathize? Y algo que he encontrado en mi corazón, And something creo that que I found en in el my corazón heart, and I humano, think in the heart of humans, es que nos aferramos a cosas en is esta that tierra. we hold on to treasures of this earth. A veces queremos la aprobación del Sometimes we opresor. want the approval of the oppressor. Nos hemos sentido oprimidos tal vez. Maybe we felt oppressed. Y yo quiero mostrar, como en And I este wanna caso, show, like in this case, de que estaban hablando de esta gente that de Vanessa these people Guillén were talking about comparando, comparing Vanessa Guillén to nosotros George Floyd, latinos sí to say, somos buenos. hey, us as Latinos, we're nosotros good. somos soldados, somos Oh, we're heroicos y soldiers, hacemos we're esto. good. Comparando ese caso, Come, in this case, tratando de ganar la aprobación del like trying opresor, to gain the approval of the oppressor, queriendo sentir mejor del or to otro, wanting to feel better about the other. tal vez mejor que el homeless, Maybe I wanted to Del feel que no better tiene than the hogar. homeless person. que el paisa, Maybe I want to feel better than this person that they would call de paisa. los que dicen, a los que llaman white trash. Maybe I want to feel better than the person that I'm calling white trash. O una persona, me quiero sentir mejor del que le I llamo want yo to redneck. feel better than the person that I'm calling redneck. O cualquiera, que aquel inmigrante, que aquel Or árabe, whatever, lo que sea. immigrant, Arab. Yo me quiero sentir mejor que I ellos, want to entonces feel yo better quiero than poner that al otro de person. menos. So I want to push that other person down. Porque me quiero aferrar a eso, Because I want to hold on to a that. que yo soy mejor. That Quiero, I'm quiero better. salvarme a mí. I want to save Quiero myself. verme mejor. Quiero I wanna look aferrarme better. a mi, I wanna- a mi imagen. Hold on to my identity. ¿Qué más tenemos que proteger en este mundo? What else do we have to protect in this Mi world? país, nuestro país, My country. el vecindario. Quiero que mi My vecindario neighborhood. se vea bien bonito, I se want vea my de este neighborhood to color de look piel, really la good. I gente want de este my color neighborhood to look o de like esta this cultura. skin color or this culture. Yo quiero que en la escuela de mis hijos in my solo hayan kids' buenos school, niños. I just want Así que good yo kids. quiero hablar mal de ellos So I'm porque no gonna quiero que put down other cualquier persona People, venga a la because I escuela don't de want mis just hijos. whoever to come to my kids' school. Yo quiero la mejor escuela para mis hijos. I want the No me la best school arruinen. for my kids. Don't ruin it for my kids. ¿Qué más te aferras? La But what else teología. do we hold on to? Our theology?
Yo tengo la mejor teología, I have the best theology. así que no quiero incluir a otros grupos. So I don't want to include other groups. No quiero incluir a aquellos que son un poco Or I don't want to diferentes. include others that might be a little Porque no bit quiero different. perder el control. Because I don't want to lose control. Y quiero seguir entendiéndola como yo la And I entiendo want to ahora. keep understanding my theology the way that I understand it Así right que now. ataco a los demás con So otra I'm going to teología. attack others who have a different theology. ¿Es eso lo que te aferras? Is that what Eso es you lo que hold nos on aferramos. to? Is that what we're holding on to? Queremos sentir mejores que los Do we want to afroamericanos. feel better than African Americans? Queremos sentirnos mejor que los Do inmigrantes we sin want to feel documentos. better than undocumented immigrants? Que los llamados rednecks. Do we want to feel better than those people we're calling redneck? Eso es del diablo. That comes from the devil. Eso es de lo más diabólico y peligroso que puede haber And en that's esta the humanidad. most dangerous thing that we can do. Y le pido a Dios And que I nos ask God arrepintamos. that we Si can alguien de repent. nosotros está sintiéndose así, If some of por us are favor, feeling this way, por favor, busquemos let's el arrepentimiento. seek repentance. ¿Por qué esa necesidad de discriminar a otros? Why do we have that need to discriminate against others? Volviendo otra vez a la idea de nuestro prójimo. Coming back again to this idea of who is your neighbor. Yo quiero hacer algo I como want iglesia, to como do something comunidad. as a church, as a community. Voy a leer un grupo I'm going to de, read de grupos que tal vez a hemos few, different hemos groups of rechazado, people. hemos Maybe tratado people mal, that we have rejected, o or están that we have pasando treated badly. sus propios Or that are, problemas, Groups of people that are going through their own injusticia o struggles opresión, of justice or oppression, estereotipos. stereotypes. Y yo quiero hacer una declaración I want to make a declaration como comunidad, as a community, diciendo que ellos son nuestro prójimo. saying that they are our neighbor. Así que yo lo voy a decir, Ashley lo dice en inglés, yo lo en I'm going to say español. it in Spanish. Te Ashley's invito going a to que say it in a English. que lo hagas con nosotros. I'm going to invite you to say it along with us as well, Repitamos esto como comunidad. to repeat it as a community. Afroamericano, afroamericana, African tú eres mi American, prójimo. you are my neighbor. Asiático-americano, Asian asiático-americana, American, tú eres mi prójimo. you are my neighbor. Inmigrante latinoamericano, inmigrante latinoamericana, tú eres mi prójimo. Immigrant from Latin America, you are my neighbor. Nativo americano, nativo americana, Native American, tú eres mi prójimo. you are my neighbor. Mujer, tú eres mi prójima. Woman, you are my neighbor. Comunidad LGBT, ustedes son mi prójimo. The LGBTQ community, you are my neighbor. Angloamericano, blancos, tú Whites. eres mi prójimo. White people, you are my neighbor. Árabes, tú eres mi prójimo. Arabs, you are my neighbor. Musulmán, tú eres mi prójimo. Muslims, you are my neighbor. No importa de dónde Doesn't seas, matter where you're from, ustedes son nuestro prójimo. you are a neighbor. No importa qué piensas, Doesn't matter what you think, tú eres nuestro prójimo. you're my neighbor. Y es algo que yo creo. And that's something that I believe. Y yo creo en esta comunidad, And I en esta believe in this iglesia, community, in this church, en mi persona, en mi familia. and myself, my family. Somos una invitación. I think it's an invitation. Cada vez que pienso en Jesús, pienso en Every la time I persona think of más, Jesus, I think of the en la person persona que te invitaba más a ser who parte de invited su you vida. to be part of his life. Y yo creo que de esa forma And I tenemos think que that in buscar that esto. same way, we have to seek that out. Obviamente, hablando Obviously, otra vez como un speaking inmigrante again as salvadoreño, an immigrant, a Salvadorian immigrant, parte de la comunidad as salvadoreño-americana. part of the Salvadorian American community. Yo quiero pedir a mis I hermanos, want to hermanas ask my inmigrantes, immigrant brothers and sisters, latinoamericanos Latin Americans, y de cualquier otro grupo étnico y racial, or from whatever ethnic or racial que tal group vez you estés come from. pasando por alguna Maybe dificultad, you're algún going through problema. a struggle, some kind of problem. Te sientes mal, te Maybe you feel han hecho bad. sentir mal. Maybe they've made you feel bad. Yo he sido víctima I've been a victim algunas veces de ataques several raciales times of different kinds of racial este attacks país. here in this country. Y se ha sentido mal, And me it he feels sentido herido. terrible. I've felt hurt by that. Y entiendo eso también. And I understand that as well. Pero no solo se trata de mí, no But soy it's el not just único about me. tampoco. I'm not the only one.
también tenemos que mostrar esa We also empatía have, hacia los we have to demás. show that empathy towards others. Eso que sentí, esos ataques que hicieron hacia What I mí, felt when I was attacked, estaba mal. it was bad. Es del diablo. That's from the devil. Y seguramente ese ha sido para ti. And I'm sure it's probably been the same for you. Pero eso no nos debe de anestesiar o But that shouldn't, quitar la sensibilidad hacia los demás. Anesthetize us or take away our sensibility. Shouldn't numb us. That's a better word. Shouldn't numb us or take away our sensitivity to others. Empaticemos. Let's empathize. Porque de eso se trata Because el Evangelio. that's what the gospel's about. Empezás empatizando y terminas You start amando a alguien empathizing and you end up loving someone a else través de su perspectiva. when you can look through their perspective. Tal vez te has sentido And maybe you felt dejado atrás, un poco fuera left al behind, hablar de esa tensión or- racial, específicamente hablando as we've de been la talking comunidad about this racial afroamericana tention, aquí en este país. as we've been talking especially about the Tal tension vez has between dicho, the no soy African American blanco, yo no community. soy Maybe you say, well, I'm not white, afroamericano. I'm not African American. Entonces no es mío, This no isn't mucho really- conmigo. No, This doesn't really deal with me. vivimos aquí, But somos no, we parte de live eso. here, we're part of Nuestros this. hijos Our están children aprendiendo de are nosotros. learning from us. Seamos parte de eso. Let's be part of this. Eso no se trata de ser angloamericanos o Doesn't afroamericanos, se trata de matter opresor whether y you're white or oprimido. black. We're dealing with trata de the pecado oppressed and the oppressor. y We're de talking about justicia de Dios. sin and God's justice. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué What lado are we vamos a gonna do? tomar? What side are we going to take? ¿Del opresor o del Of oprimido? the oppressor or the oppressed? ¿Del pecado Of the sin o de Dios? or of God? Su justicia, su And His bondad, su justice, His pureza. kindness, His purity. Sé parte. Be part of Formemos it. parte Let's de be esto. part of it. No lo toleremos. Let's not tolerate it. No nos quedemos callados. Let's not be silent. Así que, para terminar, quisiera To end, I would just like to orar to rapidito pray quickly y decirle a Dios gracias por esta and just tell Him oportunidad. thank you for this opportunity. Señor, gracias Thank you, por Lord, esta oportunidad for que this opportunity me has permitido poder that you've compartir allowed me to be able to share, y cómo mi experiencia y and cómo how tú my cambiaste mi experience, corazón how you con tu changed my evangelio heart through the gospel para empatizar con los to demás. be able to empathize Eso pueda with servir a others. mis hermanos y hermanas I pray that este this día. can be of use to my brothers and sisters this morning. Pon esa semilla en ellos, en sus May you corazones. put Riégala, that Dios. seed in their heart Haz que and crezca water it and make it esa grow. semilla y que den Make that frutos. seed Señor. grow so that there can be fruit. Que ellos puedan empatizar May they y be que able puedan to empathize amar and love adelante a nuestros prójimos. our neighbor. En el nombre de Jesús te lo pido, In Dios. Jesus' name I ask. Bendícenos, Dios. Cambia Bless nuestros us, Lord. corazones. Change our Y si hearts. estamos luchando con And if we're estos struggling with this, problemas de maldad, struggling with this y issues estamos of evil, oprimiendo, somos parte de if la we're opresión, oppressing, que if tú we're nos, part que of tú the nos oppression, dirijas, nos may you perdones guide us, y may nos you lleves al forgive us, may arrepentimiento, you Señor. take us to repentance, Lord. En el nombre de Jesús lo In pedimos. Jesus' name, Amén. amen.